¿Sabías que Marie Curie fue la primera persona en la historia en ganar 2 premios Nobel en distintas disciplinas? ¿Cómo lo logró? ¿Qué llevó a una joven polaca a viajar sola a París para estudiar en una época en que las mujeres enfrentaban grandes barreras para acceder a la educación superior? ¿Qué descubrimientos revolucionarios hicieron Marie y Pierre Curie que les valieron el premio Nobel y cómo cambió la ciencia moderna gracias a su trabajo? ¿Cómo ha influido el legado de Marie Curie en la ciencia y en la lucha por la igualdad de las mujeres en el mundo académico y científico? En este video te llevaremos a un fascinante viaje a través de la extraordinaria vida de Marie Curie, una mujer pionera que rompió barreras y redefinió la ciencia moderna. Descubriremos los desafíos que enfrentó desde su dura infancia en Polonia hasta sus revolucionarios descubrimientos que le valieron 2 premios Nobel. Acompáñanos mientras respondemos estas preguntas y exploramos el legado imborrable de una de las mentes más brillantes de la historia. Antes de empezar, no olvides darle me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para mantenerte actualizado con nuestro contenido más reciente. Biografía familiar, infancia y juventud. Maria Skłodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, una ciudad que en ese momento formaba parte del Imperio ruso. La Polonia en la que María creció estaba bajo una constante opresión política y cultural. Las políticas del gobierno ruso imponían restricciones severas a la educación y la cultura polacas, lo que hacía que el ambiente en el que María creció fuera aún más difícil y desafiante. Sin embargo, en su familia, el conocimiento y el esfuerzo eran valores inquebrantables. Sus padres, Bronisława y Władysław Skłodowski, ambos maestros, inculcaron en sus hijos una pasión por el aprendizaje y un sentido de superación que marcaría la vida de María para siempre. Władysław era profesor de matemáticas y física, y aunque su carrera estuvo marcada por altibajos debido a las dificultades políticas de la época, nunca perdió su pasión por la enseñanza. Bronisława, por su parte, dirigía una escuela para niñas y, aunque su salud era delicada, fue una ferviente defensora de la educación, particularmente de la educación para las mujeres. En una sociedad donde las oportunidades educativas para las niñas eran limitadas, Bronisława se esforzó por romper barreras, un esfuerzo que claramente influyó en la visión de María sobre la importancia de la igualdad en la educación. María fue la menor de 5 hijos y desde pequeña mostró una inteligencia extraordinaria. Sin embargo, su infancia estuvo profundamente marcada por la tragedia. Su hermana mayor, Zofia, murió de tifus cuando María tenía solo 10 años y poco tiempo después su madre falleció debido a la tuberculosis. Estas pérdidas tempranas afectaron profundamente a la joven María, pero en lugar de rendirse ante la tristeza, canalizó su dolor en una determinación férrea de sobresalir en sus estudios y honrar el legado educativo de su familia. A pesar de las dificultades económicas que siguieron a la muerte de su madre, María destacó en la escuela. Su aptitud para las ciencias y las matemáticas era notable y su sed de conocimiento parecía insaciable. Aún así, enfrentaba un obstáculo importante. Bajo la ocupación rusa, las mujeres en Polonia no podían acceder a una educación superior formal. Pero para una joven tan decidida como María, esto no sería más que un desafío a superar. La Universidad Volante, el inicio de una revolución intelectual. En Varsovia se fundó una organización clandestina conocida como la Universidad Volante, que permitía a las mujeres polacas estudiar en secreto, evadiendo las restricciones impuestas por las autoridades rusas. Este sistema de educación oculta fue crucial para el desarrollo intelectual de muchas mujeres polacas, incluida María. A través de esta universidad, María tuvo acceso a un nivel de educación que de otro modo le habría sido imposible alcanzar. Estudiaba con fervor y sus aptitudes académicas pronto la convirtieron en una de las estudiantes más destacadas. Pero María no estaba satisfecha con lo que había logrado hasta ese momento. Sabía que para poder desarrollar plenamente su potencial, debía buscar una educación superior en un lugar donde las mujeres tuvieran más oportunidades.
Así surgió en su vida un nuevo sueño: París. El viaje a París, educación superior e independencia. El año era 1891. María Skłodowska, una joven polaca con una mente brillante y una voluntad de hierro, tomó una decisión que marcaría el comienzo de una nueva etapa en su vida y en la historia de la ciencia. Decidió dejar atrás su hogar en Varsovia y trasladarse a París, una ciudad que, aunque le prometía oportunidades, también le impondría desafíos enormes. Allí adoptó el nombre de Marie, un cambio que simbolizaba su transformación personal y profesional. Marie llegó a París cargada de sueños, pero también de incertidumbres. No conocía a mucha gente y el idioma y la cultura francesa le resultaban ajenos al principio. Sin embargo, lo que más la marcó fue la situación económica con la que tuvo que enfrentarse. Vivía en condiciones de pobreza, en una pequeña buhardilla en el barrio latino, sin apenas recursos. Sus días estaban divididos entre largas horas de estudio y trabajos ocasionales que le permitían subsistir. En invierno, su pequeña habitación carecía de calefacción y muchas veces Marie se veía obligada a estudiar envuelta en mantas para combatir el frío. Apenas comía lo suficiente, con su dieta limitada a pan, té y algunas frutas baratas. Pero esta precariedad no la detuvo. Al contrario, la impulsó. Sabía que cada sacrificio que hacía, cada noche sin dormir o cada día sin una comida decente, era una inversión en su futuro. Tenía un objetivo claro: estudiar física y matemáticas en una de las universidades más prestigiosas del mundo, la Sorbona. Cuando Marie comenzó sus estudios en la Sorbona, rápidamente se dio cuenta de que el entorno académico no era el más acogedor para una mujer. En una época donde las mujeres eran pocas en las aulas, se enfrentaba a una atmósfera donde no faltaban miradas de desdén y actitudes condescendientes. Muchos de sus compañeros hombres dudaban de sus capacidades simplemente por su género, y los profesores no siempre la trataban con la seriedad que merecía. Sin embargo, lejos de intimidarse, Marie utilizó esa adversidad como una fuente de motivación. Mientras muchos estudiantes abandonaban ante la primera dificultad, ella persistía. Pasaba horas interminables en la biblioteca, devorando libros de física y matemáticas, buscando siempre entender cada detalle. No era solo una cuestión de aprobar sus exámenes, sino de sobresalir en ellos, de demostrar que no solo merecía estar allí, sino que podía superar a muchos de sus compañeros. Y lo hizo. En 1893, Marie se graduó con una licenciatura en física, obteniendo el primer puesto de su clase. Fue un logro monumental, pero para ella no era suficiente. Su hambre de conocimiento la llevó a obtener, solo un año después, una segunda licenciatura en matemáticas. Esto la situaba como una de las mejores mentes jóvenes de Europa, y su nombre comenzaba a resonar en los círculos académicos. La historia de Marie en la Sorbona no es solo un relato de éxito académico, sino también de resiliencia personal. A menudo se encontraba sola, sin el apoyo de su familia que seguía en Polonia. Extrañaba su hogar, pero sabía que regresar significaría renunciar a sus sueños. París representaba la libertad, la oportunidad de ser algo más que una joven mujer de provincias. En Francia podía convertirse en la científica que siempre había soñado ser. Uno de los aspectos más notables de su tiempo en París fue su capacidad para enfrentar y superar las barreras no solo económicas, sino también sociales y de género. En ese entonces, la ciencia era un terreno dominado por hombres, y las mujeres que lograban entrar en esos círculos lo hacían bajo un escrutinio constante. Marie, sin embargo, no buscaba simplemente ser aceptada, quería ser reconocida por su talento y su esfuerzo, no por ninguna concesión de género. Fue en este periodo cuando su dedicación comenzó a llamar la atención de la comunidad académica. Profesores y colegas se dieron cuenta de que no estaban ante una estudiante cualquiera. Su precisión, su habilidad para formular hipótesis y resolver problemas complejos la destacaban entre el resto. Pero Marie seguía siendo modesta. Nunca buscaba el reconocimiento por el reconocimiento en sí. Para ella, la ciencia no era un medio para alcanzar la fama, sino un fin en sí mismo. Era su pasión, su vocación, y nada más importaba.
A medida que avanzaba en sus estudios, Marie comenzó a especializarse en el campo de la radiactividad, un fenómeno recientemente descubierto por Henri Becquerel. Este tema, aunque fascinante, estaba aún en pañales y ofrecía un vasto territorio inexplorado para una mente curiosa y meticulosa como la de Marie. Se sumergió en la investigación con la misma intensidad con la que había abordado todo en su vida hasta ese momento, con dedicación absoluta y sin descanso. Sin embargo, a pesar de sus logros académicos, Marie aún se enfrentaba a barreras estructurales. Aunque era una de las mejores estudiantes de su generación, las oportunidades de empleo para mujeres en ciencia eran extremadamente limitadas. La investigación científica, especialmente en física, estaba reservada casi exclusivamente para hombres. A pesar de esto, Marie no se dejó desalentar. Sabía que debía seguir adelante, continuar demostrando su valía en un mundo que no siempre estaba preparado para reconocerla. La vida amorosa, encuentro con Pierre Curie. Fue en este contexto, en 1894, cuando su vida dio un giro inesperado al conocer a un hombre que no solo compartiría sus sueños, sino que también la amaría profundamente: Pierre Curie. Pierre Curie ya tenía renombre en el mundo de la física cuando conoció a Marie. Era un hombre de pocas palabras, de carácter tranquilo y reservado, pero su mente brillaba con una intensidad única. Estaba completamente inmerso en sus investigaciones sobre el magnetismo y la piezoelectricidad, lo cual le había valido el respeto de la comunidad científica. Sin embargo, Pierre no era alguien que buscara protagonismo o reconocimiento. Su interés por la ciencia era genuino y desinteresado, motivado por la curiosidad y la búsqueda del conocimiento. La historia de cómo se conocieron es casi de película. Marie, en su búsqueda de un espacio para continuar sus experimentos, fue presentada a Pierre por un amigo común. En un principio, ella lo vio como un colega más, alguien que podía ayudarla con su trabajo en París. Pero a medida que comenzaron a hablar, algo especial surgió entre ellos. Pierre quedó impresionado por la inteligencia y la tenacidad de Marie. No solo era una mujer brillante en un campo dominado por hombres, sino que también compartía la misma pasión desbordante por la ciencia que él. Marie, por su parte, quedó sorprendida por la humildad de Pierre. A diferencia de otros científicos con los que había interactuado, él no la miraba con condescendencia. Al contrario, la trataba como un igual, como una compañera intelectual. Para ambos, la conexión fue inmediata, pero lo que comenzó como una relación profesional pronto se convirtió en algo mucho más profundo. Pierre vio en Marie a alguien que no solo podía compartir sus ideas, sino a una mujer que lo entendía en un nivel que otros no podían. Juntos, no solo compartían largas horas de experimentación, sino también conversaciones sobre filosofía, naturaleza y el sentido de la vida. Pierre, quien hasta ese momento había llevado una vida solitaria y casi monástica, encontró en Marie una fuente de inspiración. En cartas que escribió a sus amigos, describió a Marie como una persona única, cuyo carácter fuerte y dedicación a la ciencia lo asombraban día a día. Pero más allá de su admiración por su capacidad intelectual, Pierre se enamoró de la mujer detrás de la científica. «Es la mujer más extraordinaria que he conocido», decía. Y Marie, quien había mantenido siempre una cierta distancia emocional en su vida personal, descubrió en Pierre un compañero con quien podía soñar, tanto dentro como fuera del laboratorio. En 1895, apenas un año después de haberse conocido, Pierre y Marie se casaron. Pero su boda fue tan poco convencional como lo era su relación. Sin lujos ni ceremonias grandiosas, ambos optaron por una boda sencilla, vestidos de manera austera, con un profundo respeto mutuo y con la ciencia como testigo de su unión. En lugar de anillos costosos, Pierre le regaló a Marie una bicicleta, un objeto que ambos utilizarían para escaparse en largas travesías por el campo, disfrutando de la naturaleza y de momentos de tranquilidad alejados de sus laboratorios. Estos paseos representaban un respiro en sus ocupadas vidas científicas, pero también reforzaban el lazo que los unía. El matrimonio Curie fue, ante todo, una sociedad de almas gemelas.
Ambos compartían una devoción absoluta a la ciencia y una admiración profunda el uno por el otro. La relación entre Marie y Pierre estaba lejos de los estereotipos de la época. No había jerarquías entre ellos, sino un respeto mutuo y una igualdad que rara vez se veía en matrimonios contemporáneos, especialmente en los círculos académicos. Trabajaban codo a codo, como iguales, explorando juntos los misterios de la radiactividad, un campo en el que apenas se habían dado los primeros pasos. Y fue esa igualdad, ese apoyo incondicional el uno al otro, lo que les permitió alcanzar descubrimientos que cambiarían para siempre el curso de la ciencia. Cuando Marie y Pierre comenzaron a investigar los misteriosos rayos emitidos por ciertos elementos, sabían que estaban en el umbral de algo revolucionario. Era un terreno inexplorado, pero juntos enfrentaron los desafíos con entusiasmo. Pasaban largas horas en un laboratorio improvisado, sin apenas recursos ni equipos sofisticados, pero la pasión compartida los mantenía motivados. Sus jornadas de trabajo eran interminables, pero para ellos la ciencia no era un trabajo, era una pasión, y tenerse el uno al otro como compañeros de experimentación y de vida hacía que todo mereciera la pena. Mientras Pierre se centraba en sus propias investigaciones sobre el magnetismo, nunca dejó de apoyar el trabajo de Marie. Se comprometió tanto con las investigaciones de su esposa que finalmente dejaron de ser las investigaciones de Marie y se convirtieron en las investigaciones de ambos. Juntos llevaron a cabo experimentos fundamentales que condujeron al descubrimiento de dos nuevos elementos, el polonio y el radio. Aunque la radiactividad era un fenómeno aún incomprendido por la comunidad científica, los Curie sabían que estaban tocando los límites de lo conocido, abriendo una nueva era para la ciencia. La relación entre Marie y Pierre no solo era cálida y respetuosa en lo personal, sino que fue crucial para sus logros científicos. Cada descubrimiento, cada avance, era fruto de su colaboración, de sus largas discusiones en el laboratorio y de su capacidad para inspirarse mutuamente. Cuando Pierre murió trágicamente en un accidente de tráfico en 1906, Marie quedó devastada. Había perdido no solo a su esposo, sino a su compañero de vida y ciencia. La muerte de Pierre fue un golpe devastador para Marie, pero en lugar de rendirse, encontró en su memoria la fuerza para continuar con su trabajo. En honor a su esposo, continuó con las investigaciones que habían comenzado juntos, llevando su legado aún más lejos. Los descubrimientos científicos, el polonio y el radio. Imagina esto, estamos a finales del siglo XIX. El mundo de la ciencia está repleto de misterios sin resolver, y entre ellos, uno de los más intrigantes es la radiactividad. Un fenómeno que parece desafiar todas las reglas conocidas hasta el momento. Marie, inspirada por el trabajo de Henri Becquerel, quien descubrió que las sales de uranio emitían una forma de radiación invisible, decide que aquí hay algo que debe investigarse más a fondo. Y es aquí donde comienza su investigación doctoral, en el mundo invisible y fascinante de los materiales radiactivos. Durante largos días y noches, los Curie trabajan en condiciones extremadamente rudimentarias. No tienen un laboratorio sofisticado. En realidad, trabajan en una vieja cabaña mal ventilada, sin equipo adecuado y expuestos constantemente a los materiales peligrosos que están manipulando. Pero ni las incomodidades ni los riesgos físicos detienen a Marie. Tiene una visión clara, una idea firme de que están al borde de un descubrimiento monumental. En 1898, su perseverancia da frutos. Después de meses de estudio de la pechblenda, un mineral que parecía emitir más radiación de la que debería según la cantidad de uranio que contenía, Marie y Pierre descubren algo extraordinario. Encuentran que la pechblenda contiene dos nuevos elementos desconocidos hasta ese momento. El primero lo llaman polonio, en un emotivo homenaje a la tierra natal de Marie, Polonia, que en ese tiempo aún estaba bajo la ocupación de varias potencias extranjeras. El segundo elemento, aún más fascinante, lo llaman radio, debido a la intensa radiación que emite. El radio se convierte en una de las sustancias más impresionantes que la humanidad había visto hasta ese momento. Su radiactividad
es cientos de veces más fuerte que la del uranio, y sus propiedades comienzan a abrir puertas a áreas completamente nuevas de investigación científica. Lo que Marie y Pierre habían logrado no era solo el descubrimiento de nuevos elementos, sino que habían abierto una puerta a una era completamente nueva para la física y la química. El trabajo de los Curie no solo tiene implicaciones teóricas. La radiactividad del radio comienza a encontrar aplicaciones en la medicina, donde se utiliza para tratar el cáncer a través de la radioterapia. Las propiedades destructivas de las radiaciones emitidas por el radio pueden atacar tumores cancerosos, y pronto el mundo se da cuenta de que este elemento podría ser clave en la lucha contra una de las enfermedades más devastadoras de la humanidad. Este avance marca el inicio de la oncología radioterapéutica, un campo que salvaría millones de vidas en el futuro. Sin embargo, el descubrimiento del radio y el polonio no fue solo un triunfo científico. También fue una hazaña personal para Marie. Si bien Pierre era su colaborador en esta investigación, el enfoque, la metodología y la pasión por descubrir estos nuevos elementos nacieron de la mente de Marie. En una época en la que las mujeres apenas tenían un lugar en la comunidad científica, ella había roto todas las barreras. Con su mente brillante y su determinación feroz, Marie demostró que no había límites para lo que una mujer podía lograr en el mundo de la ciencia. A pesar de su éxito, los Curie enfrentaron serios desafíos. La comunidad científica era a menudo escéptica con respecto a las capacidades de Marie. Aunque ella y Pierre publicaron juntos los resultados de sus descubrimientos, Marie a menudo fue subestimada. Después del trágico fallecimiento de Pierre en 1906, Marie decidió continuar con su investigación sola. Asumió la cátedra de física en la Universidad de la Sorbona, convirtiéndose en la primera mujer en hacerlo. El impacto de los descubrimientos de Marie Curie es difícil de exagerar. Abrió una nueva era en la ciencia, sentando las bases para el estudio de la física nuclear y la química radiactiva, con aplicaciones que se extenderían por todo el siglo XX y más allá. Su trabajo permitió el desarrollo de la energía nuclear, y aunque la radiactividad también ha traído consecuencias negativas, como la creación de armas nucleares, el legado científico de Marie ha salvado incontables vidas a través de su aplicación en la medicina. Pero no debemos olvidar que estos logros vinieron con un precio personal. La exposición constante a los materiales radiactivos sin la protección adecuada fue deteriorando poco a poco la salud de Marie. Ella no sabía en ese momento los efectos destructivos que la radiación podía tener en el cuerpo humano y trabajó con el radio y el polonio durante años sin ninguna protección. Eventualmente, esto la llevaría a desarrollar una enfermedad que la debilitó y finalmente causó su muerte en 1934. Reconocimientos: 2 premios Nobel. En 1903 ocurrió uno de los hitos más extraordinarios en la vida de Marie Curie. Fue galardonada con su primer premio Nobel de Física. Este reconocimiento fue compartido con su esposo Pierre Curie y con Henri Becquerel por sus contribuciones al estudio de la radiactividad. La radiactividad era un fenómeno relativamente nuevo, descubierto por Becquerel unos años antes, y fue Marie quien profundizó en su estudio, desentrañando sus misterios. Este Nobel no fue solo un triunfo para la comunidad científica, fue un hito histórico para las mujeres de todo el mundo. Marie se convirtió en la primera mujer en ganar un premio Nobel. Piensa en lo que eso significaba a principios del siglo XX, en una época en la que las mujeres eran excluidas de la academia, cuando incluso estudiar en universidades era un reto enorme. Marie Curie no solo se sentó a la mesa, sino que reclamó su lugar entre los gigantes de la ciencia. Fue la prueba viva de que el talento y la dedicación no entienden de género, un símbolo para las mujeres que deseaban entrar en campos científicos dominados por hombres. Sin embargo, este reconocimiento no llegó fácilmente. Marie tuvo que enfrentarse a prejuicios, críticas y a una constante lucha por ser vista como una científica de pleno derecho. La lucha por el reconocimiento.
No podemos hablar del primer Nobel de Marie sin mencionar los obstáculos que encontró en el camino. En un principio, el Comité Nobel había considerado otorgar el premio únicamente a Pierre y a Becquerel, ignorando por completo la vital contribución de Marie en el descubrimiento y estudio de la radiactividad. Pierre, fiel a su carácter íntegro y a su profundo respeto por el trabajo de su esposa, se negó a aceptar tal injusticia. Exigió que el nombre de Marie fuera incluido y solo así el comité reconoció oficialmente la importancia de su trabajo. Este incidente fue uno de tantos ejemplos del machismo imperante en el mundo académico de la época y aunque Marie recibió el reconocimiento que merecía, la batalla por el respeto y la igualdad no había terminado. La trágica muerte de Pierre Curie. Apenas 3 años después de recibir este prestigioso galardón, Marie enfrentó la tragedia personal más grande de su vida, la muerte repentina de Pierre. En 1906, Pierre fue atropellado por un carruaje en las calles de París y falleció a causa de las heridas. Este evento marcó un antes y un después en la vida de Marie. Perdía no solo a su esposo, sino también a su mayor colaborador científico y su compañero en la vida. El dolor fue devastador, pero en lugar de detenerse, Marie decidió continuar con su trabajo. Este momento oscuro reveló otra faceta de Marie Curie, su resiliencia. Tras la muerte de Pierre, muchas personas habrían abandonado sus investigaciones o se habrían retirado a una vida más tranquila. Pero Marie no era cualquier persona. Decidió seguir adelante con su trabajo, cargando no solo con el peso emocional de la pérdida, sino también con las crecientes responsabilidades en el laboratorio. Tras la muerte de Pierre, Marie fue nombrada profesora en la Universidad de la Sorbona, convirtiéndose en la primera mujer en enseñar en esa prestigiosa institución. Una vez más, rompió barreras de género, convirtiéndose en una figura clave en el campo científico a pesar de las dificultades personales. El segundo Premio Nobel. La vida de Marie Curie podría haberse detenido tras su primera gran pérdida, pero en lugar de eso, profundizó aún más en su investigación. La ciencia la salvó de la desesperación. En 1911, Marie Curie ganó su segundo Premio Nobel, esta vez en química, por sus descubrimientos del radio y el polonio y su incansable trabajo en la investigación de las propiedades de los elementos radiactivos. Este galardón fue especialmente significativo porque Marie se convirtió en la primera persona en la historia en ganar 2 premios Nobel y en 2 disciplinas distintas. Este segundo premio solidificó su lugar en la historia no solo como la gran científica que descubrió nuevos elementos y revolucionó la medicina y la física, sino también como un icono de la perseverancia y el ingenio humano. Sin embargo, este nuevo logro no estuvo exento de controversias. La controversia de la vida personal. En los meses previos a recibir su segundo premio Nobel, la vida personal de Marie Curie se vio envuelta en un escándalo mediático que casi eclipsó su extraordinario trabajo científico. Poco después de la muerte de Pierre, Marie inició una relación sentimental con Paul Langevin, un físico colega suyo, que en ese momento estaba separado de su esposa. Sin embargo, cuando la prensa se enteró de esta relación, estalló un escándalo que sacudió a la sociedad francesa. Los periódicos no dudaron en atacar a Marie, llamándola rompehogares y cuestionando su moralidad. Era una mujer extranjera, una polaca en Francia, una viuda y madre que osaba tener una vida amorosa. Estos ataques fueron despiadados y reflejaron el machismo de la época. Se orquestaron manifestaciones frente a su casa y se publicaron artículos sensacionalistas que buscaban desprestigiarla. El escándalo fue tan intenso que algunos miembros del Comité Nobel sugirieron que no debía asistir a la ceremonia de premiación. Marie, sin embargo, no se dejó intimidar. Su respuesta fue clara: mi premio Nobel no tiene nada que ver con mi vida privada. Y con esa afirmación poderosa, viajó a Estocolmo para recibir su segundo Nobel con la misma dignidad con la que había aceptado el primero. Esta fue una lección no solo de carácter y firmeza, sino también de cómo la ciencia debía estar por encima de los prejuicios sociales. Hijas y familia. Marie y Pierre Curie tuvieron 2 hijas, Irene y Eve.
Irene Joliot-Curie siguió los pasos de sus padres, convirtiéndose en una física de renombre y ganando también un premio Nobel de Química junto con su esposo Frédéric Joliot-Curie por su trabajo en la radiactividad artificial. Por otro lado, Eve Curie se destacó como escritora y periodista y escribió una biografía sobre su madre titulada Madame Curie, que ayudó a preservar el legado de Marie. El legado: ciencia, salud y feminismo. Durante la Primera Guerra Mundial, Marie Curie jugó un papel crucial al desarrollar y organizar el uso de unidades móviles de rayos X para tratar a los soldados heridos. Estas unidades, que eran vehículos equipados con equipos de radiología, se conocían coloquialmente como Petites Curie o Pequeñas Curie. Con su conocimiento en radiactividad y su convicción de que la ciencia debía servir a la humanidad, Marie Curie instaló más de 20 de estos camiones que permitían realizar radiografías en el campo de batalla, localizando fracturas y proyectiles en los cuerpos de los soldados para facilitar las cirugías. Marie no estuvo sola en este esfuerzo. Contó con la ayuda de su hija mayor, Irene Curie, quien tenía tan solo 17 años en ese momento. Madre e hija trabajaron incansablemente, no solo dirigiendo los equipos de radiología, sino también entrenando a otros médicos y técnicos para usar las máquinas. Este trabajo de Marie y su hija no solo salvó incontables vidas, sino que también abrió el camino para el uso generalizado de la radiología en la medicina de guerra. Marie Curie murió en 1934 debido a una anemia aplásica, probablemente causada por la exposición prolongada a la radiación. Su legado científico es monumental. No solo hizo descubrimientos fundamentales que transformaron la física y la química, sino que también abrió el camino para el uso de la radiactividad en el tratamiento de enfermedades, especialmente el cáncer. Además de su impacto en la ciencia, Marie Curie es una figura icónica en la lucha por los derechos de las mujeres. Fue una de las primeras en demostrar que las mujeres podían alcanzar grandes logros científicos en una época dominada por hombres. Su vida y su carrera siguen siendo un símbolo de la igualdad de género y la dedicación científica. Marie Curie también fundó el Instituto Curie en París, una institución de investigación que sigue siendo un centro líder en la investigación del cáncer y otras enfermedades. Este instituto es parte de su legado duradero, al igual que las muchas becas y premios que llevan su nombre y que continúan apoyando a jóvenes científicas en todo el mundo. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Si quieres que cubramos un tema específico, escríbelo en los comentarios. Dale me gusta a este video y compártelo para que tus familiares y amigos también puedan conocer la verdad sobre la fascinante vida de Marie Curie. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y no te pierdas nuestro video recomendado al final. Lo disfrutarás. Nunca lo olvides. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir.